te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la segunda temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King, escrito y conducido por Ariel Bossi. Primero las noticias. The Boogeyman, basada en el cuento El Coco, cuento presente del Umbral de la Noche, probablemente sea la próxima adaptación de Stephen King en estrenarse, y acaba de ser catalogada para mayores de 13 años en Estados Unidos por terror y contenido violento. Dirigida por Rob Savage y protagonizada por Sophie Thatcher y Chris Messina, se podrá ver en el streaming de Hulu, probablemente en 2023. Luego de meses de silencio solo rotos por el director y su protagonista, la adaptación de Salem's Lot acaba de tener su primera novedad. Fue calificada por la Motion Pictures Association como R para mayores de 17 años debido a la violencia gráfica y sangre. No es mucho, pero es un paso positivo, ya que la cancelación no era algo fuera de las opciones, sobre todo considerando lo que pasó con Warner y Batgirl. Welcome to Derry ya tiene sus showrunners. La serie que actuará de precuela de It capítulo 1 e It capítulo 2 se estrenará seguramente en 2023 en HBO Max, o como se vaya a llamar en ese momento el servicio de streaming, y sus showrunners serán Jason Fuchs y Brad Caleb. Se rumorea que el episodio piloto será dirigido por Andy Muschietti. Sobre actores y actrices, todavía no hay ninguna noticia. Existe un cuento popular noruego llamado Las tres cabras macho Gruff. Trata sobre tres cabras hermanas que no tienen más pastos para comer y para ello, para continuar alimentándose, tienen que cruzar al otro lado del río. El problema es que para hacerlo tienen que atravesar un puente custodiado por un troll que se come todo lo que pasa por encima. Es un cuento del siglo XIX, recopilado en realidad en el siglo XIX. Y fue en esta historia en la que pensó Stephen King cuando caminó sobre un puente de madera en Boulder, Colorado, y escuchaba sus pasos retumbar como si fuese un reloj hueco. El propio King, décadas después, amplió sus pensamientos sobre ese acontecimiento. Si bien nunca hice campaña para el puesto de hombre de la bolsa norteamericano, fue claro para mí, para 1982, que era el dueño del mismo, lo quisiera o no. Ciertas preguntas comenzaron a repetirse entrevista tras entrevista. Los reporteros me preguntaban de dónde sacaba mis ideas, algo que dejaba traslucir que en lo que realmente estaban interesados era qué tan llena de gusanos estaba mi mente. O cómo fue tu niñez, cuyo subtexto quería decir ¿qué carajo te pasó? ¿Qué hizo que te fueras al lado oscuro? La respuesta es nada. Viví en un mundo de imaginación donde veía tanto sol como sombras. Siendo honesto conmigo mismo, tenía que admitir que las sombras me resultaban más atractivas. Comencé a pensar en que me gustaría escribir un libro realmente largo, de terror, con un tipo como yo en el centro de la novela. Lo pensé como mi examen final acerca de todas esas preguntas que me hacían. Uno del tipo de final de curso que, si era bueno, respondiese todas esas preguntas de una vez por todas. Esa idea fue la concepción de It, eso. Y el periodo de gestación fue bastante normal. 9 meses.
La presunción central del libro me llegó un día cuando estaba caminando sobre un puente de madera en un día seco. El ruido de mis pisadas me hizo acordar de un cuento de mi niñez, Las tres cabras macho Gruff. La historia tiene un troll escondido debajo de un puente similar al que estaba cruzando. ¿Quién está sobre mi puente?, preguntaría el troll, en una pregunta que, ya desde chico, me parecía inocente en la superficie pero muy siniestra debajo. Y mientras mis pasos resonaban, comencé a pensar en las diferencias entre nuestros miedos en la infancia. Monstruos, abandono, monstruos, malos tratos, monstruos, chicos que hacen bullying, monstruos, y nuestros miedos adultos, más mundanos, tales como si nuestra obra social cubre el dentista. Me parecía que habíamos olvidado lo vivido de esos miedos de la infancia cuando crecíamos, lo cual nos hacía muy vulnerables a ellos si alguna vez regresaban. No como las sombras de los árboles en la pared o un monstruo en el placar, sino como cosas reales. Comencé a ver una estructura en donde podía alternar a niños peleando monstruos reales con los adultos en los que se convertirían 25 años después. El monstruo sería una especie de proyector psíquico, lo cual me permitiría utilizar todos los monstruos que me habían asustado durante las matinés de los sábados a la mañana en el cine. La momia, el ojo que se arrastra, el hombre lobo, incluso ese único y maravilloso monstruo japonés, Rodan. La idea me encantó. Todos los monstruos, todos los putos monstruos. ¿Y cuál sería el monstruo central? ¿Aquel escondido detrás de todas las máscaras y espejos? Resultó ser una araña enorme. Piensen en la película Tarántula. Pero no sabía dónde comenzaba y no me importaba. Entendí que iba a ser el troll. Aquel escondido debajo de todos los puentes que cruzamos en ese arriesgado pero hermoso viaje de la niñez a la adultez. Aquel que un día finalmente nos atrapa y nos arrastra hacia abajo, en aquello que llamamos morir. Sigo, ¿no? O sea, nada de lo que diga yo, Ariel Bossi, va a estar a la altura de lo que cuenta el rey. Pero bueno, no puedo seguir leyendo todo lo que escribe King, aunque me gustaría. Esta es parte de una introducción que King contó para una edición especial de It, publicada hace ya 12 años. Está bien. Voy a leerte un poco más de lo que escribió King. Mi esposa y yo vivíamos con nuestros hijos en Bangor, Maine. Comencé a caminar por toda la ciudad, utilizando ese tiempo para pensar en mi libro, pero sobre todo preguntándome cosas del tipo: ¿qué sucedió acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Sabía que Bangor había sido un lugar turbio en su pasado. Una ciudad de molinos y leñadores cuando cambió el siglo, lleno de bares jodidos, circulados por prostitutas y jugadores de póker en habitaciones traseras. Y quería saber lo que la gente recordaba, lo peor que recordaban. No me importaba si eran cosas verdaderas, porque lo que más me interesaba, y lo que todavía más me interesa, es ese extraño deseo humano de oscurecer cada leyenda. Aprendí sobre un incendio en el baño de un club nocturno para hombres. Aprendí sobre un tiroteo de la era de la depresión con unos maleantes conocidos como la pandilla de Brady. Incluso toqué unos agujeros en la frente de la ferretería de Dunkin, y a pesar de que estaba seguro que eran de clavos, acepté la versión de que eran de balas, porque eso era lo que quería. También aprendí sobre las millas de alcantarillas debajo de la ciudad, algunas construidas con planos de los 30 y abandonadas de hacía tiempo. Me dijeron que durante las inundaciones de la primavera era posible andar en canoa debajo de la ciudad, de punta a punta. No sé si era posible, pero lo acepté porque quería escribir sobre el mito y el poder de la imaginación para volver reales a esos mitos. Comenzó con un chico llamado George Denbrough y su barquito de papel. Es muy posible que ya sepas de qué libro voy a hablar, pero no me importa, lo voy a mencionar igual porque el título, con solo esas 2 letras, no podría ser mejor. Hoy, en la corte del rey, vamos a hablar de mi libro preferido de Stephen King, It. Entre paréntesis, eso. Y para este episodio nuevamente tengo el gusto de tener conmigo no solo un invitado, sino un amigo. Es director de cine, guionista, actor y escritor.
Dirigió Rockabilly, 20.000 besos, Claudia, y su nueva película, Matrimillas, se estrenará este mes en Netflix. Bienvenido, Seba de Caro, a la Corte del Rey. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás vos, Ari? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por sumarte a este episodio, donde vamos a hablar de una de las obras maestras de King, ¿no? O sea, estamos hablando de It. Pero antes de arrancar por ahí, contame, tengo que hacer la pregunta obligatoria, es ¿cómo lo conociste a King? Yo creo que fue, en la década del 80. En la década del 80 a mí me gustaban mucho las librerías, pasear por las librerías. Mis padres se habían separado recientemente y el souvenir de una salida de sábado o domingo era un libro. Y las librerías de calle Corrientes de la década del 80, cerca de donde estaban los cines, y también las de Florida y Lavalle, tenían los libros de King siempre. O sea, era imposible no leer el nombre Stephen King. Las tapas eran bastante ominosas, eran tapas que tenían dibujos, que eran como casi afiche de cine. Entonces no había manera de esquivarlo. Y después venían o aparecieron las grandes adaptaciones. También es una época de explotación del concepto del videoclub. Entonces Christine decía Stephen King, El Resplandor decía Stephen King. Empiezan a aparecer esas películas que eran hits de alquiler de VHS, Los Chacales de la Luna. Un montón de cosas decían Stephen King. Los Tommyknockers, empezaban a aparecer de mediados de los 80 hasta entrados los 90 muchísimas películas, y ahí se completaba un poco la curiosidad por él. ¿Te acordás con qué libro leíste primero? Sí, el primero que leí en el momento de su lanzamiento, que leí entero, fue Misery. El primero que leí Misery lo leí en cama, enfermo. Lo compré, había salido recientemente, lo compré en febrero. Lo leí en marzo. Lo compré en febrero, unas vacaciones. Segunda quincena de febrero. Lo leí la primera semana de marzo, la segunda. Era el lanzamiento. Era el libro, una cosa que me sorprendió de lo formal. Para mí era absolutamente novedosa. Yo tampoco había leído tantos libros. Estamos hablando que tendría colegio primario, 12 años, 11. Era que el libro incluyera el libro que Sheldon está escribiendo. Y que incluyera, siempre lo cuento, que a mí me volvió loco, que la tecla que está mal tipeada esté corregida que esté corregida de manera manuscrita, que esté como con un liquid paper, modificada la tecla que tiene rota. Me pareció increíble también la escena de cuando Annie se va que la manda a comprar papel, creo, y se va, y él intenta huir por primera vez. Es una escena que está narrada con una maestría y un ritmo. Nunca me había pasado de sentir el nervio de que ella está volviendo y él está intentando volver a la cama. Fue muy bueno, que yo no tenía idea. El libro decía en la tapa, decía Misery, lo tengo todavía la copia. El costo, ¿cómo decía? El riesgo de la fama. Y era muy difícil entender de qué trataba. Empieza el libro con el accidente y yo decía, ¿hasta dónde estamos yendo? Porque no había leído la sinopsis. Entonces era hasta que finalmente pasa eso, que es que la mina Annie lo va a obligar a Sheldon a escribir la novela. Yo no entendía de qué iba a tratar y me pareció muy, muy bueno. Después estaba Cementerio de Animales, que fue como el libro más terrorífico que había leído. Y después ya empiezan a aparecer todos medio uno atrás del otro, pero Misery siempre será y fue el primero. Mirá qué curioso. Yo normalmente recomiendo a quien nunca leyó King arrancar por Misery. Y es un libro que en realidad no es de terror. Tiene elementos de terror, pero no es de terror. Pero justamente siempre digo lo mismo. Es un libro corto, no tiene el aspecto fantástico. No. Solo 2 personajes y un ritmo, un suspenso que es un page turner, no lo podés soltar, lo tenés de la primera eso a la fue lo otra. que me pasó. Vos sabés que antes del 2017, cuando a King le preguntaban con qué obra sería recordado, él decía la triple S. Decía The Shining, The Stand y Salem's Lot. O sea, El Resplandor, Apocalipsis y Salem's Lot. Es raro, ¿no? Es una elección rara. Es una elección rara, sí. Sobre todo porque dejaba fuera una cierta obra. Bueno, eso cambió.
Es verdad que, a ver, sobre El Resplandor se habló y se seguirá hablando hasta el hartazgo por todo lo que fue la situación con la película de Stanley Kubrick, sí. Claro. Salem Slot tiene su propio fan club. Hay un montón de gente que con Salem Slot se vuelve loca, lo tiene como un pilar. Y Apocalipsis... Claro, Salem Slot me parece raro, ¿eh? Y es raro, todavía es un libro un poco más cuadrado todavía de King, de hecho, es su segundo libro. Y el caso de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro más votado históricamente como el mejor. Como el mejor de King por los norteamericanos. Es un libro muy norteamericano. Muy norteamericano. Pero bueno, todo esto cambió en el 2017 porque apareció It. Se lanzó It capítulo 1 y Pennywise pasó a estar en todos lados, ¿no? Lo vimos no solo en las películas, reediciones del libro, sino que explotó todo el tema del merchandising, action figures, tragos, ropa interior, lo que busques. Ahora salió hace poco hasta un vino de It que produce una compañía norteamericana. Entonces él dijo que sí, que Pennywise era quien lo iba a trascender, ¿no? El payaso como uno de los monstruos históricos que nos ha dado la literatura y el cine, ¿no? Y yo creo que, bueno, a mí me encanta que sea Pennywise al que recordamos, pero personalmente creo It es mi libro preferido, con lo cual siempre recalco de si Pennywise es parte de un libro excepcional. Creo que todas aquellas personas que hemos leído It recordamos puntualmente cuando llegamos delante de ese libro. ¿Vos te acordás cómo fue? Ese libro fue muy buscado para mí, un libro carísimo porque era gigante, pero ese libro sí tenía una tapa inolvidable. Y la foto de autor de King que está desquiciado y era como es un símbolo de los 80. El libro ese, más que un libro, es un amuleto de los 80. O sea, podría estar con la camiseta de Maradona y podría estar con, qué sé yo, con el auto Volver al Futuro. El libro, la edición, la portada, ¿no? Me parece que tiene, y aparte que se llamara It y que entre paréntesis dijera eso, no, me parecía increíble que un libro se llamara It. No, es un gesto de riesgo artístico muy grande, ¿no? Solo 2 letras y... Sí, y el concepto era muy raro. Un concepto que lo debatimos varias veces, es muy parecido al de Pesadilla, pero con todo yo creo que lo que tiene It, que no tiene El Resplandor y que no tiene Salem Slot y que no tiene, o que The Stand tiene en menor medida, es el factor humano. Yo creo que lo que hace distintivo a toda la obra de King es que esto le pasa siempre a gente real muy bien contada. Él conoce mucho a la gente real a la que le sucede. Curiosamente, el otro héroe o líder de la década del 80, Spielberg, hace la misma operación con el cine. O sea, todas son revisionismo. Lo que hace Stephen King con los clásicos monstruos de la literatura universal es, bueno, ahora le va a pasar a gente real. Entonces Salem Slot es Drácula con gente real. Todo es con gente, la pata de mono pero con gente real, el hombre lobo pero con gente real, todo con gente real. Y Spielberg hace lo mismo. Spielberg es Moby Dick pero con gente real, un héroe pulp de seriales pero con gente real, y ese pero con gente real hace toda la diferencia. El Padrino es un revisionismo del noir pero con gente real. Entonces todo era con gente real. Y si uno se fija, los personajes de Stephen King, digo, es el diferencial. O sea, lo que hace a su literatura y a su género, que yo creo es muy heredero de Shirley Jackson. Shirley Jackson, me parece que con La Lotería funda, con solo ese cuento, funda todo. Todo, digo, estoy hablando de un modo muy, ¿no? Porque uno no dice toda la literatura de King no está en La Lotería, pero sí está en La Lotería algo totalmente kingiano, o es que yo no digo, ella, de que escribiendo un cuento tan simple y tan contundente como La Lotería, habilita, porque aparte el mundo donde transcurre es muy, muy de Stephen King. O sea, es un cuento, no es una novela y no tiene tanta, pero todo el drama de la mezcla que hay en La Lotería es me parece que es un abrecaminos total ese cuento, y eso en su versión evolucionada es la literatura de King. Digamos, alguien que tenía una vida absolutamente atravesada por situaciones, y en eso son muy parecidos con Spielberg, digo, la desintegración familiar, los niños medio parias, yo creo que Spielberg igual mucho más recluido y mucho menos valiente que King, que era profesor, que era docente, que era
que era el tipo que armaba quilombo en un debate en la universidad. Entonces digo, hay una diferencia de temperamento, pero son dos héroes de la clase media, King a lo mejor un poco más abajo, de hogares desintegrados, que no van a obviar en su obra. Los personajes de Tiburón son muy personajes de King. Y podemos hacer al revés, digo, Hopper es un personaje de King, digo, los tres personajes de Queen también, los tres parecen personajes escritos por Stephen King. Y también podemos decir que Mattison o Blenchy o William P. Blatty o todos esos autores que andaban dando vuelta tenían también algo similar. Está King, que es el más grande, pero todos esos libros de todos esos tipos también tienen esa búsqueda de la humanización del género, me parece. Es una parte, si se quiere, también los comienzos de Bradbury, en realidad. O sea, también estamos en la tercera expedición, es así. Algunos cuentos de Crónica Marciana son, bueno, ¿qué pasa si esto que yo leía en las historias de revista Pal cuando era chico ahora le pasa a gente? Digo, discuten problemática, no sé, el divorcio, el olvido, ¿no? Entonces, Harlan Ellison lo mismo, me parece que un poco es un signo de época. Pero estos maestros lo llevan más lejos. King a Shirley Jackson igual la tiene muy arriba. Bueno. De hecho, ya El Resplandor de House of Haunted Hill, claro, sí. El Resplandor estaba agradecido, le agradece a ella, Jackson. A Shirley Jackson, sí. Sí, en el caso de It fue terrible desde el lanzamiento. Era un libro aparte que King había comenzado a escribir, y a diferencia de como hizo con un montón del resto de sus obras, It vino promocionada tiempo antes. It King la empieza a escribir en 1980, se publica en el 86 recién, pero empieza en 1980, y en 1981 ya había gente que había podido leer un capítulo, por ejemplo. Él en lecturas que había dado había leído un capítulo, y pasaron un montón de años para que salga, ¿no? En el medio, de hecho, la primera versión del manuscrito, por ejemplo, el coda del primer capítulo, que es el crimen de Adrian Mellon, no existía. Ese crimen, sucedió un crimen casi igual en Bangor en 1985, y King lo incorporó, ¿no? En las siguientes versiones del manuscrito. En mi caso, bueno, yo lo leí por primera vez a los 20 años. Nada, yo dije, ok, esto, el mejor libro de King después de La Torre Oscura, decía en ese momento, todo fue barranca abajo. Pero después de que La Torre Oscura continuó con los tomos 5, 6 y 7, volvió a estar arriba de todo. Con él me pasaron un par de cosas. Primero, que fue un libro que logró darme miedo, y eso tienen muy pocos libros en mi vida, digo, que me han logrado dar miedo genuino. O sea, a la altura de King, que me haya dado miedo: Cementerio de Animales y La Carretera de Cormac McCarthy. Me pegó bastante fuerte. Y de los últimos que leí, Cadáver Exquisito de Agustín Basterrica, me fue bastante cruento. Pero quizás es otra relectura. Lo que me pasaba con It era, en ese momento fue una locura, porque era difícil no sentirte identificado con alguno de los losers. Sí, ¿no? Por supuesto. Que a todo esto, los losers, como datito curioso, es que King describió a cada uno con una cosa suya, ¿no? Alto como Bill y medio tartamudo, tenía los mambos de la madre de Eddie, los culos de botella que tenía Richie, ¿no? Tenía una cosa, vivía en un segundo piso minúsculo como Beverly. O sea, él sacó un poquito de cada uno y metió mucho de su vida. O sea, nosotros cuando decimos Derry, inicialmente obviamente pensamos enseguida en Bangor, ¿no? Y en realidad el Derry de 1958 es Stratford, en Connecticut, que es donde él vivió con el hermano. De hecho, hizo el famoso dique ese que inunda todo. Bueno, eso es una situación real que pasó en Stratford. Él inundó la calle donde vivían ellos, vino un policía, y él tenía un amigo ahí que era justamente, dijo que era similar a Eddie Kasprak, ¿no? Y lo volví a releer con mucho miedo antes de la película, ¿no? En 2017, con 37 años, porque digo, ¿será tan bueno como era? ¿O es un recuerdo que tengo, un recuerdo nostálgico? Y en mi caso fue una locura. Dije, no, es mejor de todavía lo que lo recuerdo. Y lo veía desde otra etapa, ¿no? Ya siendo padre, estando del otro lado, ¿no? El lado de los adultos y no de los chicos. Personalmente hubo dos escenas cuando lo releí a los 37 años, me pegaron muy fuerte. La que tiene que ver con la Torre de Agua, y un personaje que muere el mismo día que King tiene el accidente de autos, un 19 de junio. Trato de evitar los spoilers. ¿Vos hubo alguna escena que te haya marcado a fuego, como diciendo, esta no me la puedo sacar de la cabeza?
A mí me gusta mucho la escena de... Pero me gustó siempre, y que fue una de las escenas controversiales de la versión cinematográfica, entiendo por qué, que es cuando todos están con Beverly. Ok. Esa escena es una escena, para mí fue muy importante, porque es una escena que habla de... Era la primera vez que veía un cierto tipo de construcción en relación a la idea de qué es el sexo, o cómo, o qué quiere decir, o qué... Me parece una escena de avanzada, me parece una escena de una incomodidad y una ternura muy grande. Hay que tener mucho coraje para una escena de semejante, digamos, peso, digamos, una idea muy, muy subversiva dentro de un grupo de amigos, digo. Pero por otra parte me parece que, no sé, fue una escena que siento que me aprendí algo de la vida y de ciertos valores. Porque es una escena que no es para nada sombría ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Entonces siempre me quedó eso, pero me quedó siempre. Fue una idea de Messi Sit, y de lo más fuerte que me quedó es eso. Mira, sí, es una escena... A ver, en la introducción de este episodio hablaba de un cuento popular noruego que tiene que ver con las 3 cabras macho de Groth, ¿no? Que son 3 cabras que tienen que pasar del otro lado de un río para poder comer, porque no hay nada más verde de su lado, y el problema es que el puente lo custodia un troll. Y King, esa metáfora de cruzar el puente la toma como el pasaje de la niñez a la adultez. Sí, claro. ¿No? Y justamente era con lo que necesitaba, si se, entre comillas, cerrar el arco del club de los perdedores en la infancia, ¿no? Es decir, bueno, ahora tienen que pasar a la adultez. Y dijo, esa escena en ese momento, dijo, era muy relevante, era el pasaje tenía que ser a través de esa situación, ¿no? A través del sexo. Y el tema que, bueno, pasaron los años, la controversia con esa escena siempre está cada vez que alguien habla de las adaptaciones. Por un lado la gente que dice, che, pero esa escena está incluida, lo cual es un morbo tremendo, ¿no? Una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. Aparte, filmarlo debe ser, a ver, con regulación debe ser bastante jodido. Sí, me imagino. pero a ver, hay maneras por lo menos de insinuarlo. Sí. Yo creo que ni siquiera hoy, porque es muy difícil establecer un tono donde eso cuaje, y sin embargo la novela queda perfecto. Pero lo mismo pasa, bueno, el ataque, el asesinato al chico gay. De Adrian Mellon. Sí, está en el capítulo 2. En el capítulo 2 está bueno, pero me parece que un libro de la cantidad de páginas que tiene y cómo está construido, no hay manera de traducir eso, de llegar al tono que por ahí en la lectura te admite. Me parece que el problema termina siendo eso. En una película uno tiene que ver de corrido la película, está en un cine sentado, ¿viste? No se puede jugar de otra manera. Sí, bueno, para el tema de lo que fue el cine, porque por supuesto It fue un éxito. It, para el momento en que salió, un año después, la versión bolsillo ya había vendido 1.300.000 copias solo en Estados Unidos. Fue un libro que fue un éxito. Es el libro que más tiempo estuvo en la lista de los más vendidos del año 1986. A fines de los 80, la década de los 80, se empezó a hablar del tema de la adaptación. Primero le fueron a golpear a la puerta a George Romero, que George Romero iba a dirigir inicialmente Cementerio de Animales, se cayó, le iban a dar It, flor de obra. Y ABC tenía la idea de que fuese una miniserie de televisión de 8 a 10 horas, ¿no? Pero por supuesto los programas iniciales después pasó a 6 horas y después terminó siendo 4 horas con todas las propagandas. George Romero quedó afuera. El guionista, incluso, que había sido Lawrence Cohen, quien había escrito el guión de la primera adaptación de King, de Carrie, Muy buen guión. Muy buen guión. Bueno, la primera parte de la miniserie de It es guión de él. La segunda parte, él terminó renunciando, porque el director terminó siendo Tommy Lee Wallace, dijo, che, no me termina de cerrar, se había vuelto un poco más drama personal, ¿no? Que la onda que tenía la primera parte. Tiene momentos muy buenos y momentos muy malos la serie. Yo creo que la diferencia entre la parte 1 y la parte 2 es un abismo, claro. Directamente. La primera parte es, para lo que fue la televisión en ese momento, es la primera adaptación en más de 10 años de King. O sea, la anterior había sido Salem's Lot en el año 79, con Tobe Hooper, dirigida por Tobe Hooper. No, bueno, El Resplandor del 80. Sí, pero no era de televisión. De televisión. Era de cine. Televisión era solo Salem's Lot, y
Y con It había una apuesta. Aparte, estamos hablando de la televisión norteamericana de los años 80, 90, que te censuraban todo. Cuenta conmigo. Cuando la estrenó ABC en cine, por ejemplo, habían cambiado todos los fuck por Jesus, ¿no? En lugar de fuck, Jesús. Toda la escena de mantecada y el concurso de tartas y los vómitos estaba todo cortado, no se veía un solo vómito. O sea, la televisión era muy, muy hinchapelotas. Y fuerte. El tema era, por ejemplo, no podía mostrar sangre que salga de un cadáver. El esqueleto no podía tener carne arriba, con lo cual hubo bastante imaginación atrás. Hay una aparición que se le hace a Ben, ¿no? El esqueleto que sale de los Barrens, y le pusieron arriba algas porque algas estaba permitido. Bueno, no entiendo las lógicas. Pero bueno, es la televisión de ese momento, ¿no? Terminó siendo un gran éxito. Tuvo 30 millones de espectadores cuando se estrenó en septiembre de 1990. Tuvo 30 millones de espectadores la parte 1 y casi 20 la parte 2. ¿Te gustó? Sí. O sea, sí me gustó cuando la vi. Pero porque nada, me pareció, la vi de chico, en el momento que salió acá en VHS. Y después no sé si la volví a ver mucho tiempo más y después se convirtió como una especie de clásico de la tele. Pero bueno, tenía una cosa, la parte de la bicicleta cuando se escapan, estaba lindo. Había un par de escenas que estaban bien, me acuerdo. Me parece que los adultos costaban el tiempo presente costaba un montón, pero tenía cierta onda. ¿Hay alguna escena del libro que vos, sacando la escena que acabamos de hablar, hay una escena particular del libro que hubieses dicho, esto me hubiese gustado que lo hubiesen incluido? No, porque de hecho con Beverly sí está, o sea, está más claro en la miniserie. Más explícito, sí. No, me hubiera gustado otro tipo de... Las escenas de miedo, las apariciones de Pennywise a veces son medio burdas. Pero yo entiendo que es la tecnología, que es el diseño, pero me parece que no logran, no sé, no logran lo que sí logró la película. O sea, es como... Empezamos por ahí. Me hubiera gustado otro tipo de Pennywise que el que vimos en la película Muschietti, sí, me parece más. Vos, entonces, en la miniserie, como director y como guionista... aciertos y bueno, desaciertos. Aciertos es como comprimen 800 páginas en no sé cuánto dura, 5 horas, 6 horas, no me acuerdo. 4 horas dura, con publicidad en realidad. Bueno, 3 horas por eso, me parece increíble. Y el desacierto me parece que es esto que te decía, cómo resolver, cómo intentar transmitir las transformaciones de Pennywise, la araña, bueno, ese tipo de cosas. La araña se quedan sin presupuesto. Sí, por eso. Hay un muy buen documental que se estrenó hace poco, sí. ¿No? Pennywise, The Story of It. Y está bueno porque tiene testimonio de bastantes de los actores y actrices, sacando por supuesto algunos que fallecieron. E incluso Tim Curry está presente, hablan a ver, hablan un poco a calzón quitado muchas cosas, ¿no? El tema del presupuesto, que se habían quedado sin plata para lo que era la araña. Bueno, está bueno. Me hubiese gustado que hubiese tenido más testimonio de King. King no participó. Hay algo sacado más de archivo en realidad. Tuvieron que pasar, como el libro, ¿no? 27 años para que tuviésemos una nueva adaptación de It. Entonces venía coqueteando desde hace un tiempo que le iba a dirigir Cary Fukunaga, las famosas 2 partes. Y en septiembre de 2017 se estrenó It capítulo 1, pero ya desde marzo venía siendo quilombo bárbaro, ¿no? Se estrenó el trailer, había tenido millones de vistas en 2 días. Desde ese momento se anunciaron, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Digo, vos pensás que desde King, desde el momento, desde el año 76 a marzo del 2017, se habían hecho un poco más de 40 y pico adaptaciones de King. Sí. Y desde el 2017, del estreno del tráiler a hoy, se anunciaron, entre anuncios y que realizadas, hay más de 30. O sea, en solo 5 años. El mejor momento de la carrera de King debe ser este. Sin dudas. A ver, el estreno de It volvió a poner al libro en la lista de los más vendidos del New York Times. Bueno, increíble. 31 años después de publicado. Es la película de terror que más recaudó, ¿no? Con más de 700 millones recaudados. Hubo merchandising, como dije, hasta en la sopa. Sí. Nosotros la fuimos a ver en la salita ahí de Warner chiquita. ¿Te gustó? Capítulo 1. Sí, muchísimo. Me parece una gran película de terror. Y me parece que yo soy muy pro contemporaneidad. Me parece que es un claro producto y manual de cómo es el espectáculo hoy por hoy.
que tiene que ser para toda la familia, que tiene que ser de amplio target, que tiene que tener un momento de risa y un momento de esto y un momento del otro, qué sé yo. Me parece que ahí hay como producto me parece perfecto. Ahora, el exorcista no se puede hacer más. Pero yo también soy muy fan de las 3 Halloween nuevas, o sea, mira, porque me gusta que salten sobre el cementerio indio, me gusta que se conviertan en películas que tienen un rato de esto, un rato de lo otro. A mí me gusta eso. Me parece que, bueno, El teléfono negro es un gran hijo directo de It. El teléfono negro es una película que aprendió las lecciones de It. Y si uno hoy escribe una película de terror, tiene que aprender las lecciones de It. Y El teléfono negro. O sea, no se puede más la película de terror. No se puede más tampoco la comedia, ¿eh? Y no se puede más la película. Hoy el espectador se vincula de otra manera, con todo. Entonces me parece que It es una película, y la 2, que es más alocada en ese sentido, que es todavía más vertiginosa, más roller coaster, en cuanto a que es menos clásica, es fiel testigo de su momento. Digamos, me parece que son películas que por eso le hablaron a una audiencia tan grande, porque no son ni para público de terror, porque no son ni para público de romance, porque no son una experiencia. Digo, uno va a ver It, no va a ver una película de terror. O sea, es mucho más que eso. Tiene terror, por supuesto, pero no es una película de terror. Una película de terror es Martes 13. Digo, no tiene la ambición única de ser una película de terror. Tiene emoción, no porque una película de terror no pueda tenerlo. Y me parece que It también da una lección en eso que se llama Elevated Horror, digamos. Me parece más interesante It que cualquiera de Jordan Peele. Opa, qué bomba. Sí, me parece más interesante. De hecho, me parece que son versiones más de cámara las de Jordan Peele de algo que hizo It. Me gusta el autor-director, pero yo cuando veo una obra como It, la maestría de pasar con un movimiento de cámara, con una angulación, convertir a una escena de un género a otro, me parece deslumbrante. Es una película enorme. It es como Scarface, y Nope o Get Out o Us son una película de terror independiente con pero la construcción de mundo, de personajes, de la concepción es como El Padrino, es como las ganas de hacer algo medio Star Wars. Hay una mitología y cómo la película te lleva para acá y para allá, la secuenciación. Digo, son películas para estudiar mucho tiempo, si uno le interesa ser un storyteller, digamos. Y me parece que genera eso de fui a ver una serie, estuve un rato con los personajes, ¿qué sensación tengo? Yo prefiero aprender a hacer películas así que aprender a ser El exorcista del año. Y esto por ahí suena una blasfemia, pero estoy un poco cansado del canon enquilosado, que es como, no, esto es esto. Y estamos hablando de películas de hace... Pero me pasó lo mismo con la edición extendida de Doctor Sueño, que también es otra película que aprendió mucho de It. O sea, El Resplandor es un tótem, pero ya está hecha. Y hoy algo como Doctor Sueño, con esos personajes y las subtramas, y me parece que tiene más sentido a nuestra manera de vincularnos hoy. Entonces a veces hay que abandonar, pero Harry Potter es igual en ese sentido que It. Son películas de multigénero, como un poco de fantasy, un poco de romance, un poco de los chicos, un poco de la magia, un poco de la trama policial o de misterio. Uno no puede brindar hoy una sola cosa. Como la vida misma. Sí, y me parece, yo estoy tratando de aprender a hacer eso, no tratando de aprender a encerrarme en no sé en dónde, ¿viste? Estoy atento más a eso que a, no sé, que a revisar clásicos. Sí, a mí me gustaron mucho las dos. Me gustó más la primera. Entiendo que la primera corre con todas las de ganar, ¿no? O sea, tenés la década de los 80, tenés los pibes, tenés la novedad. Después volvieron los pibes, porque los pibes, pero el libro lo sabe, King lo sabe, eso es ontológico a la historia. Siempre va a ser más lindo ver a los chicos que a los grandes. Sí. Siempre. Por eso Stranger Things funciona tanto. Digo, porque a los chicos les gustará a los chicos porque son chicos y a nosotros porque fuimos chicos. Entonces se duplica el público. Digo, y en historias de fantasía, digo, ET con adultos, ¿qué me estás cargando? Pero digo, por poner un ejemplo. No, y de hecho, cuando hicieron Encuentros Cercanos, Richard Dreyfuss lo más parecido a un chico que puede haber, lo dice Spielberg.
porque es por lo mismo, digo, la imagen del monstruo, el fantasma de la ópera o Frankenstein o el monstruo de la Laguna Negra llevando en brazos a una mujer nos atraviesa desde lo más profundo, digamos. Quiero decir, ¿qué va a llevar un chabón el monstruo de la Laguna Negra? No porque tiene que ver o lo tiene que matar una mujer, digamos, lo tiene que matar a Jason una mujer, y esa construcción es desde que se narró la primera historia de terror, digo. ¿Con qué tiene que ver? No lo podría decir. Pero todos entendemos que hay algo de un poderío tal ahí atrás de esas imágenes. Y bueno, y con los chicos pasa lo mismo. Es como nos lleva a un lugar muy, muy sensible, que es, fuimos chicos, sabemos lo que es el mundo de la fantasía, los miedos. En la infancia aparecen los miedos, la noción de la muerte, la noción del amor, la noción del enamoramiento, la noción de amistad, la noción se mueren los abuelos. Digo, uno empieza, es un momento de tanta información y estar atravesado por tantas cosas que me parece lógico que el terror o que la fantasía o que la ciencia ficción, cuando se vinculan con la infancia o la adolescencia, gocen de una salud mucho mejor, ¿no? La etapa del descubrimiento. Vos sabés que... y Gretel, digo, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Es como, ¿qué sentido? Y dicho sea de paso, Gretel y Hansel, la película me encantó. Esa locura terrible me encantó. Vos sabés que en una introducción que King hizo para la edición aniversario de IT, ¿no? Del 25 aniversario, él dice que justamente de chicos nosotros tenemos una permeabilidad a todos estos miedos muy latente, ¿no? A todos estos monstruos, a todas estas fantasías, que lo vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Claro. Dice, lo cual es un problema terrible porque si de adulto volviesen estos monstruos, dice, no sabríamos lidiar con ellos. No, claro. A diferencia de que los pibes sí saben, dice. Y es un poco lo que él quiso hacer en este libro. Bueno, pero yo creo que, bueno, esa idea, ¿no? Vos tenés nenas chiquitas o ya no tan chiquitas, pero las tuviste, que ven cosas que no vemos, que a veces hablan o sienten cosas, o más allá de si son reales o no, la percepción emocional de las personas más jóvenes, desde 20 años para abajo, y son mucho más grandes que las nuestras. Entonces digo, tiene que ver con eso, me parece, sí. con esa mirada, ¿no? El orfanato, el laberinto del fauno, lo que quieras, es siempre lo mismo. O sea, se ha repetido hasta hartazgo. Sí. Como novela, bueno, entrando al terreno de tema de conexiones, que bueno, en esta segunda temporada estamos hablando un poquito más. Por supuesto, ahí tiene conexiones hasta el hartazgo. Sí. Pero hay un dato de color curioso, que la primera vez que publicó King sobre Derry, que así se iba a llamar la novela se iba a llamar Derry, con este lugar siniestro donde nada, los pibes desaparecen y parece todo estar sumido en un estado de sueño constante, ¿no? King, la primera vez que menciona a Derry, es un libro que no había firmado con su propio nombre, sino con su seudónimo, como Richard Bachman, en El Fugitivo, ¿no? Que se publicó en el año 82, lo cual hubiese sido gracioso si IT no se hubiese postergado, porque IT en realidad se terminó postergando. Es un periodo donde King tuvo que mover algunos contratos, estaba coescribiendo junto a Peter Straub El Talismán, tenía escrito Christine, estaba el tema de guionar para algunas adaptaciones, y por supuesto ya estaba sobre la mesa el hecho de filmar Maximum Overdrive, ¿no? Como director, en que película hecho que sucedió en el 85. Que recordar. Sí, yo siempre cada año la valoro un poco más. Sí. La disfruto de otra forma. Creo que King fue muy, pero muy honesto con lo que quiso hacer. Y bueno, la cosa que si IT hubiese salido antes del 84 hubiese sido bastante gracioso, porque hubiesen visto a Derry y quienes hubiesen leído a Richard Bachman ya hubiesen sabido la identidad de quién era. Después tenemos por supuesto, Derry estuvo presente en un montón de otras novelas. Estuvo en Insomnia, Un saco de huesos, estuvo en Tommyknockers mencionado, el cuento Una extensión justa, presente en Todo oscuro sin estrellas, La última misión de Wendy, y por supuesto no me puedo olvidar el reencuentro, incluso con dos personajes todavía siendo chicos, en 22-11-63. En 22-11-63 en un momento volvemos a ese Derry de fines de los 50 y nos encontramos con dos personajes. Si no leyeron 22-11-63, es una gran novela. ¿Vos la leíste, Seba? No, vi la miniserie. Muy buena novela. Vi la miniserie por mi fanatismo por Kennedy, pero no.
Muy buena escena. A mí me hizo temblar las rodillas, la verdad, que cuando aparecen estos dos personajes. Aparte, transmite muy bien, a pesar de haberlo escrito, 30 años después de ahí, transmitió pero muy bien cómo debía estar Derry en esos momentos post la aparición de Pennywise en los años 50. Y después, hace poco, sacó un nuevo libro, King, una novela corta llamada Después, que tiene terrible conexión con It, ¿no? Hay guiños a John Jack, se menciona en un momento. Eddie Kaspra la familia vivía al lado de la casa de Paul Sheldon. En fin. Y hablando de la escena esa famosa que mencionaste antes, vos en una entrevista en el año 2020 al New York Times, King dijo que esa escena hoy no la hubiese escrito, ¿no? Quizás un poquito por todo el tema del movimiento del Me Too, sí, claro. Todo eso, dice, hoy no lo hubiese escrito. Y dice que la biblioteca, dice, en realidad la conexión con la infancia y la adultez también estaba presente en la biblioteca de Derry, ¿no? Sí, que de claro. La parte infantil a la parte adulta y ellos van pasando, bueno, dice, eso ya tiene que ver con eso. En esa entrevista fue donde dijo que lo van a recordar seguramente por el payaso. Y bueno, después qué sé yo, hay, como vos dijiste, hay muchas cosas de King metidas de su propia vida en el libro. Por eso también el libro no es solo, y la película después, no es solo de terror. No es un libro de terror, no. Sin fin de sentimiento. Pero Carrie tampoco es un libro de terror. Digo. Es cierto. Hace poco escuché una charla de Mariana Enríquez que decía que Carrie el libro podría ser exactamente igual si le sacamos el aspecto fantástico y Carrie, en lugar de tener telequinesis, tiene una automática. Sí, claro. me pareció una visión genial, ¿no? Bueno, como los crímenes de Columbine, digamos. Claro, tipo como Rabia. Sí, como Rabia. King hubiese tenido que sacar Carrie de la venta. Pero me parece también un libro de mucha anticipación del bullying. Yo no sé si es un tema tan claro. Hoy es un libro que me parece un libro fantástico para que esté en una currícula de un colegio secundario, chicos de 14, 15 años lo lean. Primero porque se van a enganchar mucho y da para el debate. Es un libro que podría generar un debate en un aula, ¿no? Acerca del trato de un montón de cosas. Y aparte se van a divertir, se van a horrorizar, pero me parece un libro que puede ser tomado como un libro absolutamente pertinente para poder discutir algunas cosas de convivencia y de respeto. Me encanta, no sé si alguien lo habrá hecho, pero me encanta eso. Ojalá si alguien está escuchando, un docente, yo creo que es un libro ideal para chicos de un colegio secundario. Quizá lo difícil es conseguir el libro, porque es un libro caro, incluso las ediciones que han salido, pero es un libro como para que se debata y se lea, y que puede generar pasión en los alumnos, digamos. Puede despertar gusto por literatura. Sí, claro. Pues es un libro súper entretenido, narrado también de una manera formal bastante particular, porque es con recortes de periodísticos y con voces de varios personajes. Entonces me parece que puede llegar a suscitar un interés particular. Me encantó eso. Ojalá, si alguien lo hace, sea algún docente o alguna docente, que nos cuente, por favor. Después, así, datitos curiosos, por ejemplo, King, cuando llega a la universidad, el operador de radio se llama Richard Tozier. Desde hace un par de años que estoy tratando de confirmar si King se inspiró en él. Hay una foto en el anuario, que es un muchacho de anteojos, flaco. Bueno, sería lógico, ¿no? Sería lógico. Aparentemente se convirtió en un DJ bastante popular, según me había contado la secretaria de King hace unos años. Después, anécdota propia de King. En el libro, el padre de la mujer de Stan, la mujer se llama Patty, cuando se casan dice: voy a tener que mantener a este cuatro ojos toda la vida, ¿no? Sí. Y Stan resulta que al final le va muy bien y no necesita nada, y medio como que lo sobra al padre mentalmente. Que ha triunfado económicamente. Y King, cuando se casa con Tabitha, el padre de Tabitha lo dice y lo escucha la hermana más chica de Tabitha diciendo que King dice que él quería ser escritor, y el otro dijo: voy a tener que mantener a este cuatro ojos toda la vida. Y King dice: yo contó esto también en una charla con Grisham en el año 2016, y dijo: me acordé de eso cada vez que le regalaba un nuevo auto. Muy bueno. Es muy King, ¿no? Muy King todo eso. Pero bueno, él salía todos los días. La construcción de It. La construcción de It era él saliendo a la calle cuando ya vivían en Bangor, y se cruzaba con gente y nada, decía: bueno, tiene que haber una historia sobre la torre de agua. Y la pandilla de Brady, por ejemplo, era un hecho real, y todo el mundo siempre lo elevaba un poco más, ¿no? Había siempre algo extra, ¿no? Buscaba un poquito más por el lado oscuro, pero está todo inspirado en hechos, cosas que pasaron en Bangor, que era un
era una ciudad un poquito picante, ¿no? Desde el comienzo, más o menos hasta los 80, 90 incluso. Bueno, el crimen homofóbico en Bangor, la conversación que está en el libro, es parte de casi todo el acceso, el interrogatorio policial. King dijo que había sido... lo había sacado casi completamente, ¿no? Y por ejemplo, con la torre de agua, King dijo, acá tiene que haber pasado algo, seguro. Tiene que haber pasado algo, y averiguó. Y finalmente encontró un dato donde un abogado con su mujer tenía un hijo que tenía un retraso, y el hijo habían ido a un picnic, comienzo del siglo XX, y el hijo se había asomado y se cayó en la torre de agua y se murió ahí. Y después, bueno, lo que había dicho de la descripción de los losers era todo un poquito de King, ¿no? Tenía de este lado, de este otro. King terminó el primer borrador de It en el año 81, se lo mandó a Peter Straub, ¿no? Se lo mandó un par. De hecho, el personaje de Bill Denver de adulto es Peter Straub, está descrito como Peter Straub. Bueno, pasaron un par de años, hubo un par de revisiones, ahí agregó ciertas escenas, contó por ejemplo que el sueño, hay una escena que él en un momento estaba bloqueado y sueña esa noche con sanguijuelas saliendo de un freezer viejo. Bueno, eso lo incorporó y con eso se destrabó. Era medio loco como la bola la cabeza aquí con todo eso. Pero bueno, le llevó un montón de años. La última revisión es ya de comienzos del 85, comienzos del 86. El libro sale, fue un éxito, vienen las películas, las adaptaciones. Le han preguntado si iba a volver alguna vez a It. King dijo que no, que ya había contado todo. Él dijo, este es mi examen final en lo que refiere a terror, lo que refiere a monstruos, ¿no? Y en mi opinión cumplió, ¿no? Cuando la gente a mí me pregunta, che, pero It es muy largo, ¿por qué lo tenés que leer? It es una obra maestra. No te vas a dar cuenta de la longitud. Vos, si le tenés que decir a alguien por qué tiene que leer It, ¿qué le decís? Yo creo que por el grado de identificación que va a tener con los personajes, por los lugares que, digamos, lo va a llevar como para recorrer su propia vida, y también por una clase de storytelling, digamos, de ver más allá de on writing y todo lo demás. Yo creo que It te muestra claramente las astucias o la estructura o la forma que tiene un relato tan contundente, digamos, la secuenciación, los capítulos, demás. Cuando uno termina, cree que conoció a los personajes, digo, esa ilusión de que estuviste ahí en el pueblo, ¿viste? Creo que eso es lo más lindo de la experiencia de It. Algo que King normalmente logra, ¿no? Uno en un montón de sus obras, en la mayoría de sus obras, con se siente un Dreamcatcher testigo. me pasó, digo, con una obra totalmente menor también me pasó. Otro libro que leí cuando salió y también me pareció una locura, con los conceptos abstractos, eso de la mente buscando las cosas de la mente o qué sé yo, una historia de ovnis y a la vez la escena del baño, bueno, lo escatológico, el humor negro, todo lo que le gusta también, ¿no? Dreamcatcher yo siempre lo critico negativamente, no es un libro que me haya gustado, pero me sorprende que hay cosas que no me las olvidé nunca más en la vida. No, bueno, la escena del inodoro, del baño. Él dijo, arranqué en el baño y dice, porque nunca hay una historia que tenga que ver con el baño. Sí. Y si nosotros pasamos un montón de tiempo en nuestra vida dentro de un baño. Sí. Dice, y después lo de todo el tema de los ficheros en la cabeza, una locura. Sí, eso sí, eso también desde lo formal tenía algo muy particular en el libro. Bueno, después noticias para The It, lo único que nos queda, que bueno, capítulo 2, por supuesto fue un éxito también, y se empezó a barajar la chance de hacer una serie que se volvió una realidad del 2023. Tendremos Derry, ¿no? De Welcome to Derry se va a llamar, será una serie de HBO Max, o como se llame HBO en ese momento. Es el origen de Pennywise, ¿no? Claro, en realidad va a ir, se va a centrar en las apariciones previas de Pennywise, ¿no? Por ejemplo, ahora la primera va a estar ambientada 27 años antes de la anterior de los 80, que es la de capítulo 1. O sea, la tendríamos en los 60, comienzo de los 60, 62, 61. Tendremos la primera aparición de Pennywise. Lo que estamos esperando todos y todas es que tengamos esas historias previas que King contó en el libro, ¿no? De cuando están investigando el pasado de Pennywise, el Black Spot, el tema de los leñadores. Y medio como un Joker, medio como el Joker, sí. Como el origen. Sí. Sería, bueno, Andy había contado que él Bill Skarsgård lo contó, que habían filmado una escena de él, pero mucho
estoy hablando, no me acuerdo si era el siglo XVIII, diciendo que era increíblemente siniestra, diciendo, y él sin maquillaje, sin nada, pero era súper una escena terrible. El tema con capítulo 2 es que la duración era la eterna. A mí como fan, a ver, te lo digo, como espectador casual, agradezco por ir capítulo 1 y capítulo 2, me encantaron, y creo que marcaron también una etapa nueva de King, donde digo, che, bueno, a ver, la violencia la pueden poner, porque también estaba ese cuidado siempre de no mostremos una teta, esto, lo otro. Creo que It ese miedo lo rompió un poco. Me inclino a pensar que también tuvimos El Visitante de HBO un poco gracias a It. Sí. Lo único para mí le faltó es que tendría que haber sido 3 partes en realidad. Tendría que haber sido una trilogía porque era mucho. Mucho, pero yo no sé si se sostiene tanto, pero digo, no por la obra, sino por el negocio del cine hoy. Es cierto. Bueno, Seba, muchísimas gracias por haberte sumado. Por favor, gracias a vos, Ari. Espero que lo hayas pasado bien. Muy. Y bueno, nos vemos muy pronto para un nuevo episodio de La Corte del Rey. Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.